cuando uno escucha el título, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y está familiarizado con las Escrituras, sabe que esa es una expresión que aparece en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 8, versículo 31. Y quizás puede pensar que es de ese texto que vamos a predicar. Sin embargo, hemos tomado esa afirmación dada allí en un contexto de la obra de salvación que Dios ha hecho desde la eternidad a favor de los suyos, para trasladarlo a una historia del Antiguo Testamento, que recuerden que no están allí para hacer la Biblia más entretenida, sino para nuestra edificación, para mostrarnos a Cristo y para enseñarnos a no pecar como ellos pecaron y sí a servir a Dios como ellos sirvieron. Y mientras estaba allí sentado me debatía, ya se leyó el capítulo 36, me debatía si leer el capítulo 37 o no, porque también es un poco largo. Pero al finalmente me respondió el Espíritu de Dios que su palabra es más importante que la mía. Así que claro que vamos a leer la palabra aunque le quite tiempo al sermón, porque seguro que Él lo dice mejor que yo. Así que permítanme leer Isaías capítulo 37, aunque salte algunas partes que ya fueron repetidas en el 36, pero es para completar la historia y que todos estemos a tono. De paso, mi recomendación a lo largo de toda la noche es que mantengan sus Biblias abiertas en Isaías 36 y 37, de manera que puedan estar conmigo todo el tiempo. Isaías 37. Y sucedió que cuando oyó esto, el rey Ezequías rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. Envió entonces a Eliaquín, mayordomo de la casa real, con el escriba Sebna y los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Y ellos le dijeron: así dice Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de desprecio, pues hijos están para nacer, pero no hay fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios oirá las palabras del Rabsacés, a quien su señor el rey de Asiria ha enviado para injuriar al Dios vivo, y los reprenderá por las palabras que el Señor tu Dios ha oído. Eleva pues una oración por el remanente que aún queda. Cuando llegaron los siervos del rey Ezequías ante Isaías, éste les dijo: así diréis a vuestro Señor, así dice el Señor. No temas por las palabras que has oído, con las que los siervos del rey de Asiria me han blasfemado. He aquí pondré en él un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra, y en su tierra lo haré caer a espada. Entonces el Rabsacés volvió y halló al rey de Asiria peleando contra Libna, pues había oído que el rey había partido de Laquis. Y les oyó decir acerca de Tiraca, rey de Etiopía: ha salido a pelear contra ti. Y cuando lo oyó, envió mensajeros a Ezequías diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todas las naciones, destruyéndolas por completo. ¿Y serás tú librado? ¿Acaso lo libraron los dioses de las naciones que mi padre destruyeron? ¿Dónde están los reyes de estas naciones? Versículos 14. Entonces Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó, y subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. Y Ezequías oró al Señor diciendo: oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha enviado para injuriar al Dios vivo. En verdad, oh Señor, los reyes de Asiria han asolado todas las naciones y sus tierras, y han echado sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y piedra. Por eso las han destruido. Y ahora, Señor, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así dice el Señor, Dios de Israel, por cuanto me has rogado acerca de Sennacherib, rey de Asiria, esta es la palabra que el Señor ha hablado contra él. Te ha despreciado y se ha burlado de ti la Virgen, hija de Sión. Ha movido la cabeza a tus espaldas la hija de Jerusalén. ¿A quién has injuriado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado con altivez tus ojos? Contra el Santo de Israel.
Por mano de tus siervos has injuriado al Señor y has dicho: con mis numerosos carros yo subí a las cumbres de los montes, a las partes más remotas del Líbano, corté sus altos cedros y sus mejores cipreses. Iré a su más alta cima, a su más frondoso bosque. Yo cavé pozos, bebí aguas, sequé con la planta de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿No has oído? Hace mucho tiempo que lo hice. Desde la antigüedad lo había planeado. Ahora he hecho que suceda para que conviertas las ciudades fortificadas en montones de ruinas. Sus habitantes, faltos de fuerzas, fueron desalentados y humillados. Vinieron a ser como la vegetación del campo y como la hierba verde, como la hierba en los techos que se quema antes de que haya crecido. Pero conozco tu sentarte, tu salir y tu entrar, y tu furor contra mí. A causa de tu furor contra mí, y porque tu arrogancia ha subido hasta mis oídos, pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tu boca, y te haré volver por el camino por donde viniste. Versículo 32. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte Sión sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: Él no entrará en esta ciudad ni lanzará allí flecha alguna. Tampoco vendrá delante de ella con escudo ni levantará terraplén contra ella. Por el camino que vino, por él se volverá y no entrará en esta ciudad, declara el Señor. Porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Y salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí todos eran cadáveres. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó a su tierra y habitó en Nínive. Y sucedió que mientras él adoraba en la casa de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Zaher lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y su hijo Esar-Adón reinó en su lugar. Esta porción que nosotros hemos leído se constituye como una especie de bisagra donde giran las dos grandes secciones del libro de Isaías. El libro de Isaías, que dicho sea de paso, es conocido como el profeta evangélico o el quinto evangelio, por lo evidente que es la presencia del Mesías en sus profecías. Pues la primera parte, hasta el capítulo 35, del 1 al 35, es una parte donde mayormente él profetiza y tiene oráculos y advertencias de juicio al pueblo, y la profecía de que Asiria iba a conquistar al pueblo de Dios por causa de sus pecados. Luego está esta parte histórica más 2 capítulos que relatan otro evento histórico, y luego entonces a partir del capítulo 40 una segunda sección que es llamada sección de consolación. Así que la primera sección es una sección de juicio. En esta parte histórica, sobre todo en estos 2 capítulos, nosotros vemos parte del juicio que ya ha sido efectuado, y luego entonces viene la última parte que es la sección de consolación. La forma en que nosotros vamos a acercarnos al texto es sencilla. Vamos a ver el contexto de la historia, vamos a ver el contenido de la historia y vamos a ver las enseñanzas de la historia. Así que en primer lugar, hablemos un poquito acerca del contexto. Eran días en los que estaba reinando en Judá o reino del sur el rey Ezequías. Ezequías era uno de los 2 mejores reyes que tuvo el reino del sur después de la división del reino durante los días de Roboán, hijo de Salomón. Y el imperio dominante en este tiempo era Asiria. Nosotros a lo largo de las escrituras vemos diferentes imperios. En un momento era Egipto, en otro momento los sirios tenían cierto predominio, luego los asirios, más adelante va a ser Babilonia. Pero mientras tanto, en esta época en que se nos relatan estos 2 capítulos, era Asiria que ya había para este tiempo llevado cautiva a la nación de Israel o reino del norte, es decir, a las 10 tribus. Esto ocurrió en el año 722 a.C. y había sido profetizado por el mismo profeta Isaías. Por ejemplo, en el capítulo 28 de Isaías, usted lo busca y dice de una manera clara y específica que Dios iba a mandar a los asirios como instrumento en sus manos para ejercer juicio sobre su pueblo. Su padre Acaz, el padre de Ezequías, cuando reinaba había hecho alianza con Asiria, con el propósito de defenderse por un lado de Egipto que le quedaba al sur, pero por el otro lado también para defenderse de Israel y de Siria en el norte.
Sin embargo, cuando accede Ezequías al trono, él hace caso al profeta Isaías, cosa que no había hecho Isaías. Que no había hecho Acaz, perdón. El profeta Isaías continuamente los exhortaba a no hacer alianzas con naciones vecinas, porque ellos no tenían necesidad de eso. Ellos debían de confiar en Dios independientemente de lo que las circunstancias externas parecieran decir o mostrar. Así que cuando es sustituido Acaz por su hijo Ezequías, este inmediatamente fortaleció a Jerusalén y a Judá. No solamente en términos de amurallar ciudades y fortalecerlos para resistir los ataques, sino lo más importante de todos, fue ferviente en tratar de restaurar al pueblo hacia el Señor. En ese sentido, eliminó los lugares altos, los lugares de sacrificio, eliminó los ídolos, incluyendo la serpiente de bronce que se relata en el libro de Números, la destruyó porque tal parece que había sido también tomada como un artefacto idolátrico. Así que Ezequías había movido al pueblo a retornar hacia Dios. Sin embargo, esto no evitó que Sennacherib, rey de Siria, lanzara un ataque devastador contra Judá. De hecho, en el momento en que ya está frente a Jerusalén, ya Sennacherib, el rey asirio de ese tiempo, había conquistado la mayor parte de Judá, o reino del sur. En las propias crónicas asirias aparece el dato de que había conquistado 46 ciudades de Judá e innumerables aldeas vecinas y había tomado cautivo a cerca de 200,000 hombres. O sea, él está aquí frente a la ciudad de Jerusalén, ciudades amuralladas pero no grandes, con un ejército numeroso, habiendo obtenido victorias por donde quiera que iba. Lo único que le quedaba para terminar de conquistar al reino del sur era Jerusalén, la capital. Y si los asirios la conquistaban, entonces Judá iba a ser destruido como nación exactamente de la misma manera que Siria e Israel ya lo habían sido. Uno puede pensar, pero pastor, más adelante Babilonia también destruyó o conquistó a Jerusalén. Sí, lo que pasa es que había una diferencia en la forma en que cada imperio ejecutaba acciones contra los pueblos conquistados. Los asirios, por ejemplo, acostumbraban a desarraigar a los pueblos conquistados de sus tierras y mandarlos a otro lugar. Los babilonios, en cambio, conquistaban, subyugaban, pero los dejaban en el mismo lugar. Eso fue traspasándose de imperio en imperio, y por eso cuando viene el Señor Jesucristo en tiempos del Imperio Romano, los judíos están en Jerusalén. Así que era este el contexto. Vamos ahora al contenido de la historia. Y es interesante cuando nosotros nos acercamos a los capítulos 36 y 37, que la historia se presenta como si fuera una obra teatral de 2 actos, donde en cada acto se repiten los mismos 3 acontecimientos. En otras palabras, nosotros vamos a ver que se da el relato de amenaza, luego el pueblo responde y luego Dios responde. Y ese ciclo se repite de nuevo. 2 veces el pueblo, los conquistadores amenazan, el pueblo de Jerusalén responde y Dios finalmente tiene la última palabra. Así que vamos un poquito despacio, ¿verdad? No tanto que el tiempo nos atrape, pero vamos un poquito despacio a ver el contenido. En primer lugar, en el capítulo 36, en los primeros 20 versículos, nosotros vemos una arrogante amenaza. Ya Ezequías tenía en el trono reinando 14 años. Estamos hablando del 701 antes de Cristo. Es decir, 21 años después de que ya el reino del norte o Israel había sido conquistado. Y Sennacherib, habiendo tomado todas las demás ciudades, desde Laquis, una ciudad al suroeste de Jerusalén, como a 45 kilómetros, manda al Rabsacés con un gran ejército a Jerusalén. Como decía Sigfrido ahorita, Rabsacés no es un nombre.
es un título como Faraón y posiblemente como Abimelech, aunque Abimelech suena más como nombre, pero pareciera que es un título también. Y en arameo significa algo así como mariscal de campo o jefe militar. En otras palabras, él era un general, si lo ponemos al día nuestro, él era un alto jefe militar. Y al mando de este ejército llega a Jerusalén y sale a su encuentro. Como no andaba Sennacherib, tampoco sale a su encuentro Ezequías, sino que Ezequías, el rey, manda una comisión formada por 3 personas del más alto rango de su gobierno. Y el Rabsacés intenta de manera altiva y soberbia convencerlo de que lo más sabio para ellos era rendirse. Fíjense, un ejército inmenso puede atacar la ciudad, pero él está buscando más una rendición que una batalla. Y su discurso inicial inmediatamente muestra la soberbia. Oigan cómo él empieza en el versículo 4 y versículo 13, hablando acerca de Sennacherib, el gran rey, el rey de Asiria. De hecho, en toda esta conversación amenazante y soberbia, el tema principal es el tema de la confianza. El Rabsacés quería minar la confianza del pueblo. De hecho, si no le hubiéramos puesto este título al sermón, posiblemente un título adecuado hubiera sido ¿en quién confías? En las palabras del Rabsacés aparece 7 veces el término confianza. 7 veces. Y su discurso, además de ser blasfemo y ofensivo a Dios, es muy argumentativo. En otras palabras, él está tratando de convencer a los de Jerusalén que no debían confiar en ninguna otra persona que no fuera en él mismo. Por ejemplo, él empieza diciendo en el versículo 6 y en el versículo 9 que no debían de confiar en Egipto, porque su confianza en Egipto no tenía razón de ser. Él dice, el que se apoya en Egipto es como aquel que se apoya en un bastón y el bastón se rompe y le atraviesa la mano. ¿Y saben qué? Él tenía razón en lo que estaba diciendo. Egipto no iba a poder impedir que Asiria cumpliera con lo que tenía establecido. De hecho, parece que en un momento de debilidad, Ezequías había clamado o había buscado ayuda egipcia. Pero él sigue más adelante y le dice, no deben confiar en Egipto, pero tampoco deben confiar en vuestro Dios. Y el argumento que da es, ¿acaso no es ese Dios del que Ezequías quebró los altares altos en todo lugar y quitó todos los ídolos? Hermanos, cuando en las Escrituras se habla de lugares altos, generalmente se habla de lugares donde se podían hacer sacrificios, una adoración individual que estaba prohibida por la ley de Dios. Israel tenía la orden de ofrecer sacrificios solamente en un lugar, en el templo, donde estaba el tabernáculo y la presencia especial de Dios. Sin embargo, en el mundo pagano de aquella época, la costumbre era que cada cual podía ofrecer sacrificios donde quisiera, en lo alto de las colinas, en los bosques o en cualquier otro lugar considerado especial. Así que aunque esa práctica fue aceptada en los tiempos patriarcales, nosotros podemos ver a Abraham haciendo altar en diferentes lugares, a los patriarcas, podemos ver a una Job. Cuando llegó la ley al pueblo, ya hubo un cambio. En los tiempos patriarcales, cada jefe de familia era el sacerdote de su hogar. Pero cuando ellos son sacados y llevados al Sinaí, allí se le dan leyes, no solamente las leyes morales y religiosas, sino aún leyes civiles. Y como leyes religiosas, ellos debían adorar no individualmente, no aisladamente donde les pareciera, sino en el templo escogido para eso. Ahora, ¿qué vemos nosotros aquí? Algo que ocurre muy frecuentemente. Como los enemigos de Dios o los incrédulos generalmente tienden a malinterpretar las prácticas, las costumbres, las acciones y las decisiones de los creyentes. Uno a veces actúa entendiendo que está haciendo la voluntad de Dios y los inconversos interpretan de una manera totalmente distorsionada. Bueno, eso es lo que nosotros vemos aquí. El Rabsacés, siendo politeísta,
entendía que era una ofensa hacia ese Dios que le quitaran los lugares altos. Él no entendía que eso era lo que ese Dios demandaba, porque era un Dios monoteísta. Sin embargo, en quien ellos debían confiar, según el Rabsacés, era en Asiria, porque él contaba con el apoyo de Dios, porque el Dios de los judíos fue que lo envió. Y saben que en cierto sentido tenía razón. De hecho, si se dieron cuenta, cuando leímos el capítulo 37, Dios mismo cuando aparece le dice, sí, le dice, yo te mandé a ti, yo te escogí a ti para emitir juicio, para efectuar juicio sobre las naciones pecadoras. En cierto sentido. Pero no era para que él hiciera como él se le ocurriera, y mucho menos para que se gloriara de eso. De alguna manera él había tenido la noción o había oído que el Dios de los judíos había profetizado que lo usaría a él para castigarlos. Y él les dice que de no entregarse, ellos se exponían a un largo asedio. Y la forma en que lo expresa, la verdad que es una forma muy cruda y desagradable. Él dice que los hombres y las mujeres en la ciudad, si no se entregaban, se exponían a comer sus propios excrementos y a beber su propia orina. Porque en esos días, cuando se sitiaba una ciudad, aún una pequeña ciudad amurallada, podía resistir un gran ejército por un buen tiempo. Y lo que ocurría normalmente era que las provisiones empezaban a agotarse y entonces el hambre empezaba a ser presa de ellos y la sed también. Pero él no solamente dice, no deben de confiar en Egipto, no deben de confiar en su Dios, deben de confiar en mí. Y tampoco, déjenme decirles, no deben de confiar en Ezequías. Él lo que quiere es engañarlos, haciéndoles creer que ustedes van a ser librados. Recuerden que, o recuerden no porque no se los dije al inicio, pero esta historia aparece también en Segunda de Crónicas y en Segunda de Reyes. O sea que son historias complementarias y en cada lugar tiene, como en los evangelios hay casos así que tienen datos y elementos que no se narran en uno, tienen algunos elementos que no son narrados aquí. En los libros históricos sí se dice lo que Ezequías le había dicho a su pueblo. No solamente lo que se expresa aquí, que no contestaran, sino que confiaran en él. Que confiaran en él y que confiaran en Dios. Así que el Rabsacés dice, Ezequías lo quiere engañar. Es más, la mayor prueba que yo les voy a dar de que Ezequías lo está engañando es que yo tengo las pruebas, ningún Dios ha podido resistirse. Claro, no se ha podido resistir porque son naciones politeístas con ídolos que no son dioses. Sin embargo, en la lista que él menciona, incluye también a Samaria. O sea que, ¿y cuál era el Dios de Samaria? ¿Cuál era el Dios de Israel? El Dios de Israel era el mismo que el Dios de Judá. Así que parecía tener mucha razón lo que estaba diciendo. Sin embargo, recibe de los versículos 21 del capítulo 36 al versículo 4 del capítulo 37 una respuesta piadosa, Y esta respuesta se da en dos partes. En primer lugar, esta respuesta se da con una no respuesta. El pueblo no responde absolutamente nada, ni los líderes ni el pueblo. Y esto no solamente fue una muestra de obediencia a lo establecido por Dios y a las autoridades establecidas, sino que también hay muchas ocasiones en que la mejor respuesta es el silencio. Me encanta cómo lo expresa el libro de Proverbios, capítulo 26, versículos 4 y 5. Dice, no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio según su necedad, para que no seas sabio ante sus propios ojos. Proverbios 26. Y algo que llama mi atención es que no sé si ustedes sabían que aunque los proverbios son de Salomón, hay un grupo de proverbios que fueron compilados por el rey Ezequías. Proverbios 25:1 dice, estos son los proverbios compilados por Ezequías. Y dentro de esos proverbios está el que acabamos de leer. O sea que
él no solamente los compiló, sino que la aprendió de ellos. Y dice, hay ocasiones en que es mejor no responder. Pero en segundo lugar, ellos responden de una manera de tristeza visible. Dice que rasgaron sus vestidos. Esa era una señal cultural de la época de gran dolor, de gran tristeza. Y al mismo tiempo dice que se vistieron de cilicio. Y hermanos, el cilicio era una tela tosca de color oscuro que se usaba precisamente para expresar dolor. Como decir en nuestro tiempo, ya no tanto, eso ha ido cambiando, pero todavía creo que aquí en República Dominicana algunas personas expresan su dolor a través de la ropa negra, que es lo que le llaman luto. No sé cómo a algunos en el día de hoy les encanta estar tomando elementos culturales del Antiguo Testamento para usarlos hoy en la iglesia. Estoy haciendo cilicio, yo no sé lo que significa eso. Porque ¿será que están sentados en una máquina cosiendo algo? Porque el cilicio es una tela que se vestía como señal de dolor. De igual modo, no solamente muestran esta tristeza, sino que ¿a dónde se dirigen? Dice que se dirigen a la casa del Señor. Y el templo, como habíamos dicho antes, es el lugar más adecuado para clamar a Dios, pues había sido llamado casa de oración por el mismo profeta Isaías en Isaías 56:7. De hecho, no sé si recuerdan cuando el Señor Jesucristo saca a los mercaderes del templo en 2 ocasiones, una de las cosas que Él les reclama: esta casa, está escrito, será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. En otras palabras, este es el lugar donde el pueblo debe de venir a presentarse delante de Dios y a clamar. ¿Cuál es entonces la respuesta de Dios? La encontramos en los versículos 5 al 7 de capítulo 37. Y empieza diciendo por boca de Isaías: así dice el Señor, no teman a las palabras amenazantes y blasfemas de los asirios, porque los haré retornar a su tierra y allí Sennacherib va a morir a espada. En esta ocasión es muy corta la respuesta, pero muy contundente. Luego, capítulo 37, versículo 8 al 13, se inicia el segundo acto o el segundo ciclo. El Rabsacés se entera de que Sennacherib ya no estaba en Laquis, sino que se había ido a otro lugar, y también se entera que un rey etíope había salido a dirigirse a pelear contra ellos, por lo que él tiene que irse con sus fuerzas a reforzar el ejército que iba a combatir. Pero antes de irse, él quiso dejarle dicho a Ezequías y a su pueblo: no se engañen creyendo, yo me tengo que ir, pero no se crean que yo no vuelvo. Lo único que en esta ocasión no lo hizo verbalmente, sino a través de una carta. Lo dejó por escrito. ¿Y cuál fue la respuesta del rey Ezequías? Bueno, así como vemos que la arrogancia continúa, de igual manera la respuesta piadosa también. Otra vez el rey Ezequías se dirige al templo y presenta la carta al Señor en oración. Me encanta cómo lo expresa. Dice que él llegó y la extendió delante del Señor. Es como: Señor, mira lo que esta gente está diciendo. Es como: ¿y a quién vamos nosotros a llevar nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestro clamor? Me recuerdo lo que decía el salmista en el Salmo 55:22. Dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. O en palabras del Nuevo Testamento, donde dice Pablo en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración, suplicación de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones. O el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, no estamos hablando de cualquier situación, estamos hablando de una situación complicada. Un ejército de más de 100,000 asirios. Solamente la visión de un ejército así debe poner a temblar a cualquiera. Y es verdad que ellos se están yendo y tienen un respiro, pero le está dejando por escrito que ellos vuelven. ¿Y qué vamos a hacer? Por más que nosotros sigamos construyendo murallas, no vamos a poder hacer nada contra un ejército así. Pero en esta ocasión, el Espíritu Santo quiso dejar registrada la oración de Ezequías.
En la primera ocasión Ezequías le dijo a Isaías, ora por favor. Pero en esta ocasión quien eleva oración es el mismo Ezequías. Y es una oración de verdad muy estimulante. Él exalta a Dios como el único Dios verdadero sobre todos los reinos de la tierra. Él se refiere a Dios, Señor. Él dice, él dirá lo que Él quiere, pero el verdadero Dios, el que reina sobre todos los reinos de la tierra, eres tú. Y a ti es que yo te estoy orando. Y le pide a Dios que tome en cuenta la injuria de este rey y concluye pidiendo liberación. Pero oigan cuál es el argumento para que Dios los libere. Para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. En ese sentido, mis hermanos, es una oración ejemplar. Es una oración ejemplar. ¿Por qué? Porque es una oración centrada en Dios, no centrada en ellos y en sus necesidades. Y en ese sentido, pienso que nos hace bien estudiar las oraciones, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, porque a veces son tan diferentes a las nuestras. Nosotros generalmente estamos muy concentrados en nuestras necesidades, oramos por un trabajo, oramos por una casa, oramos por una situación particular. Y hermanos, no está mal orar así, porque los mismos textos que leímos decían, lleva tus peticiones delante del Señor. El punto es, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación? Bueno, la motivación de todo lo que hacemos debe ser lo que se predicaba esta mañana. Que la gloria de Dios sea exaltada. Que la fama de Dios sea expandida. Ese es el propósito. Nos recuerda a Moisés cuando llegan a las puertas de Canaán y luego que los 2 espías, 10 de ellos dan un reporte negativo y el pueblo se quiere volver a Egipto. Y hablan de apedrear a Moisés, a Aarón y a Josué y a Caleb. Dios le aparece a Moisés y le dice, Moisés, apártate, déjame borrar a este pueblo, te voy a poner sobre un pueblo mejor, este pueblo es terrible, es un pueblo de dura cerviz. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Señor, no hagas eso, Señor. ¿Pero por qué? Porque las demás naciones van a decir que tú sacaste al pueblo prometiéndole llevarlo a Canaán y como no los pudiste llevar, los mataste. No, Señor, no hagas tal cosa contra tu gran nombre. Wow. Mira, hermanos, a veces nosotros queremos parecernos o expresarnos de una manera muy espiritual. Yo les digo la verdad, cada vez que yo leo eso, yo digo, gloria a Dios que esa historia está ahí. Y también le digo, Señor, hazme un mejor líder. Porque de verdad yo me imagino esa situación y cuando eso sucede, digo, bueno, Señor, si tú lo quieres llevártelo, llévate y búscame otra gente. Porque la verdad es que las historias, desde que arranca el libro de Éxodo, es como, eran terribles. Tan y tan terribles que se parecen mucho a ti y a mí. Sí, así es que somos. Sin embargo, el siervo de Dios, sobre todo el líder de Dios, la persona que Dios llama a liderar y a servir, está más preocupado por la gloria de Dios que por su propia condición o por su propia reputación. Luego venimos y entonces vemos la segunda y definitiva respuesta de Dios en el capítulo 37, versículos 21 al 35. Y la forma en que el Señor inicia su respuesta a Ezequías en boca de Isaías es estimulante. Porque oigan lo que el Señor responde: por cuanto me has rogado. ¿Cómo así? Bueno, que tú me oraste y por eso yo te voy a contestar. Y si no hubieran orado, hubieran sido librados. Ni tú, ni yo, ni nadie lo sabe. Pero Dios quiso decir, yo estoy respondiendo a tu oración. Porque Dios no solamente cumple siempre sus propósitos y determina los fines, sino que también Dios determina los medios. Y uno de los medios que Dios ha determinado para el cumplimiento de sus propósitos es la oración de su pueblo. Así que nosotros debemos orar y dejar a Dios los resultados. La gravedad del pecado del rey asirio consistía no necesariamente en sus palabras, sino en contra de quién fueron dirigidas. Dios mismo dice, Asiria ha blasfemado e injuriado al Santo de Israel. Si te gusta ese título, déjame decirte que a Isaías le encantaba. En su libro aparece 25 veces
para referirse a Dios, el Santo de Israel. Y en el resto del Antiguo Testamento, 5 veces. 5 en el resto del Antiguo Testamento. 25 veces lo usa Isaías. El Santo de Israel. Es como decir el apartado, el único, el diferente. ¿Y quién era este Santo de Israel? Bueno, Dios lo expresa en la forma en que contesta. Aquel que controla y dirige todas las cosas conforme a sus propósitos. Aquel que usó al rey de Asiria como instrumento en sus manos para castigar y para probar a los suyos. Aquel que creó los cielos y la tierra y que al mismo tiempo aborrece la arrogancia. En varios textos en la Escritura Dios es muy fuerte. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y una de las cosas es los ojos altivos. En Proverbios 16:5 dice: abominaciones al Señor todo el que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Y hermanos, aquí llegamos a un punto central en esta historia, y es la razón por la que el Señor va a hacer estas cosas. Él dice en el versículo 35 del capítulo 37, porque defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. ¿No le suena esas palabras, por amor a mí mismo, a algo de lo que predicaba Sujel en esta mañana? Cuando hablaba cómo Dios es glorioso y manifiesta su gloria para que los demás puedan participar del deleite que Él tiene en sí mismo. Me encanta cómo es expresado en Ezequiel 36:22. Es otra circunstancia, pero el espíritu es el mismo. Dice: por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que has profanado entre las naciones a donde fuiste. En otras palabras, lo que Dios mismo está diciendo, mis hermanos, es que como Dios justo, Él no puede permitir que su nombre sea mancillado. Pero como Dios fiel, tampoco puede permitir que sus promesas no se cumplan, que sus pactos sean quebrantados. Y Él había hecho pacto con David, por eso dice: por amor a David, mi siervo. Él le había dicho a David que de su descendencia vendría un rey que reinaría para siempre. Obviamente, ¿a quién se refería? Al Mesías, a nuestro bendito Señor Jesucristo. Es por esto que en el versículo 32 es importante cuando dice que de Jerusalén saldrá un remanente, porque el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Ya en los versículos 36 y 38 entonces tenemos el desenlace de la historia. Aquí la historia se cierra. Dice que Dios envía al ángel del Señor, quien mató en una sola noche 185,000 asirios. Hermanos, yo no sé si usted sabe cuánto es 185,000. Es más, posiblemente ni usted ni yo hemos visto 185,000 gente junta. Posiblemente no. Pensemos en alguno de los grandes escenarios de aquí. Yo no sé cuántas personas se meten en el Centro Olímpico cuando hay esos grandes eventos, pero yo dudo que lleguen a 100,000. No llegan. Los grandes estadios de fútbol, que es casi una religión en muchos lugares de América Latina, algunos cogen hasta 80,000. Yo no sé cuánta gente es eso. Eso es mucha gente. Hermanos, 180,000 en una noche, solamente por la voz del Rey del cielo y de la tierra. Se acabó. Se acabó. Así que después de esto, Sennacherib regresa a Nínive como había sido profetizado, y allí en Nínive muere asesinado por 2 de sus hijos mientras adoraba a Dios en su templo. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Y Dios a veces es irónico para enseñarnos. ¿Qué había dicho Sennacherib? Tu Dios no podrá librarlos de mí. Dios le demostró no solo que Dios sí podía librarlos de él, sino que el que no podría librarlos a él del Dios de los hebreos era el Dios Nisroch. ¿Por qué? Porque no era Dios. En su templo, adorando, el mejor escenario para que su Dios lo librara. Y fue asesinado no por extraños, por 2 de sus hijos. Bien, esa es la historia.
Veamos ahora, mis hermanos, cuáles son algunas de las enseñanzas de esta historia, porque la verdad que si nosotros tomamos esta historia y empezamos a verla de una manera detallada, ciertamente se pudieran predicar varios sermones. Pero tomar estos dos largos capítulos y hacer uno es un poquito complicado. Veamos ahora cuáles son las enseñanzas de la historia. La primera, número 1, hermanos, si Dios es con nosotros, ¿saben por qué? Por su fidelidad. Él es un Dios confiable. Ustedes recuerdan cuando argumentó el Rabsacés, ¿qué era lo que quería? Minar la confianza del pueblo. Hermanos, nuestra confianza no puede ser minada. Porque Dios es un Dios confiable, porque Dios nunca falla a sus promesas. Mira, tú y yo podemos ser muy serios y muy dispuestos a cumplir con nuestras promesas, pero tú y yo no siempre podemos cumplir con nuestras promesas, no porque no tengamos la intención, sino porque quizás ni podemos, porque se nos presentan circunstancias. A Dios no le pasa eso, porque Dios hace lo que Él quiere. Él es fiel a su pacto por amor a sí mismo. Él está comprometido consigo mismo al cumplimiento de sus promesas. Nosotros estamos acostumbrados a oír que la Biblia completa es la historia de la redención. Y hermanos, en el Antiguo Testamento, como parte de esta historia, nosotros vemos cómo el hombre cae y se hace necesitado de una redención, de un Salvador. Así que podríamos decir que todo el Antiguo Testamento es la historia de cómo Dios fue preparando todos los acontecimientos hasta que viniera el cumplimiento del tiempo en el que mandaría a su Hijo Jesucristo, a su unigénito, al Cordero de Dios, a redimir al mundo. Él había hecho un pacto con Abraham y con su simiente, que por el Nuevo Testamento se nos dice, ese era Cristo. Y lo mismo había hecho con David. Así que mis hermanos, Dios está comprometido consigo mismo a cumplir sus propósitos. Y eso incluye en su plan de redención formar a Cristo en todos aquellos de quienes Cristo es Salvador. ¿Qué significa eso? Que no hay forma de que eso no se cumpla. Si Dios es con nosotros, no hay forma de que eso no se cumpla. Ahora, hermanos, Dios no ha prometido librarnos de todo tipo de mal. Él ha prometido conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo y guardar nuestras almas hasta el final. Y no importa lo que suceda, no importa lo que tú y yo veamos, podemos confiar que así será. Porque Él es un Dios fiel a sí mismo. Pero en segundo lugar, decimos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, nadie puede estar contra nosotros por el poder soberano de Dios. Y a propósito, quise unir estas dos características. No solamente hablar del poder, sino del poder soberano de Dios. El rey Ezequías sabía esto. Como yo había mencionado ahorita, en nuestro relato solo dice que Dios había ordenado, que el rey había ordenado a sus líderes que no hablaran. Pero permítanme leerles lo que dice Segunda de Crónicas 32, 7 y 8, que nos dice que él dijo. Sed fuertes y valientes, eso es Ezequías dirigiéndose a su pueblo y a sus líderes. No temáis ni os acobardéis a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Esto era precisamente lo que quería desbaratar Rabsacés. Así que lo que estamos diciendo, mis hermanos, es que nuestro Dios puede hacer todo lo que Él quiere. Todo lo que Él quiere. ¿Y por qué Dios, y puede Dios hacer tal, el famoso sofisma? ¿Puede Dios crear una piedra tan grande que Él mismo no la pueda levantar? Bueno, es un sofisma. La respuesta no es enredarse en ese lío. La respuesta es, bueno, Él no quiere hacer eso. ¿Quién dijo que Él quiere hacer eso? Entonces ya. Él es poderoso para hacer todo lo que Él quiere. Así que no solamente lo vemos al acabar con 180,000 asirios en una sola noche, sino también vemos su poder soberano en esto, mis hermanos. Y esto es lo que nos da a nosotros como confianza. Vemos su poder soberano al escoger al rey de Asiria para castigar a otras naciones paganas, incluyendo a su pueblo Israel por su desobediencia.
Y hacer esto sin violentar la voluntad de Sennacherib, sin excluir a Sennacherib de su pecado y sin él mismo ser autor de pecado. ¡Wow! ¿Entendemos eso? Miren, hermanos, eso no hay forma de entenderlo. Eso solamente hay forma de admirarlo. Postrarse y decirle: Dios, tú eres único, tú eres grande. Hermanos, pero eso, ¿ustedes saben la confianza que eso tiene que darnos a nosotros? Cuando padecemos a causa de otros, de hombres malos, si eso está sucediendo, Dios no está mirando para otro lado. Él lo permite para cumplir sus propósitos. Él los usa para cumplir sus propósitos. Ustedes nos recuerdan cuando Pilato le dijo a Cristo: ¿y tú a mí no me hablas? Tú no sabes que yo tengo poder para soltarte. ¿Y qué le dijo Cristo? Si no te hubieras sido de arriba, tú no tuvieras poder. En otras palabras, tu poder es delegado por mi Padre. Así que estate tranquilo. Supongo que no fueron esas palabras, pero esa es como la idea, ¿verdad? Hermanos, no hay nada que las personas puedan hacer en contra del plan de Dios. Dios le manda a decir a Sennacherib en Isaías 37:26, oigan esto: hace mucho tiempo que lo hice, desde la antigüedad lo había planeado, ahora he hecho que suceda para que conviertas las ciudades fortificadas en montones de ruinas. Eso es lo que Dios le dice: yo te escogí, tú tienes razón en eso, yo te escogí para eso, pero tú lo que eres un soberbio. En lugar de doblegarte, tú crees que ha sido por tu propia mano. Isaías capítulo 10, versículos 5 al 13. Oigan lo que dice. El profeta había dicho: ay de Asiria, vara de mi ira y báculo en cuyas manos está mi indignación. Esto es profetizado antes de que pase. Contra una nación impía la envío, y contra el pueblo de mi furor la mandaré, para que capture botín y tome despojos y los pisotee como el lodo de las calles. Pero oigan lo que dice: pero ella, ¿quién es ella? Asiria, no tiene tal intento, ni piensa así en su corazón, sino que su intención es destruir y exterminar no pocas naciones. Porque dice: ¿no son mis príncipes todos ellos reyes? Como alcanzó mi mano los reinos de los ídolos, cuyas imágenes talladas excedían a las de Jerusalén y Samaria, como hice a Samaria a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus imágenes? Y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, dirá: castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su altivez, porque ha dicho: con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría, pues tengo entendimiento. Quité las fronteras de los pueblos, saqué sus tesoros y como hombre fuerte abatí a sus habitantes. Mis hermanos, eso fue profetizado años antes de que sucediera. La escena del capítulo 36 y 37, esta parte histórica en el libro de Isaías, está allí registrada como una evidencia de que lo que Dios profetiza, de que lo que Dios dice que va a pasar, pasa inexorablemente. En ese sentido, hermanos, no importa lo que ocurra a nuestro alrededor, ni lo que nosotros veamos, nada puede impedir los propósitos de Dios. Él usó a Asiria. Asiria era responsable por su pecado, pero Asiria no podía decir: pero tú me enviaste. Hermanos, los que conocemos la historia de José, los hermanos de José lo vendieron por envidia. Y Dios usó a los hermanos de José para cumplir sus propósitos de llevar a José a ser segundo en Egipto, para luego salvar a su papá y aún a esos mismos hermanos. Ahora, pregunta: ¿usted conoce a alguien que estuviera en capacidad o en disposición de justificar a los hermanos si ellos dijeran: no, nosotros hicimos eso porque Dios lo quería, nosotros hicimos la voluntad de Dios? Miren qué irónico. Sí, ellos hicieron la voluntad de Dios con su pecado. Wow. El caso de Judas, el hijo de perdición. Le hubiera sido mejor no haber nacido. Sin embargo, estaba profetizado que él iba a hacer lo que hizo. Es algo que nuestras mentes finitas no comprenden. Pero en tercer lugar, la realidad de quien está con nosotros está supeditada a la realidad de Dios con nosotros. Permítame explicarlo. Lo que quiero decir es que
lo que es fundamental es que nosotros tengamos la certeza de que Dios está con nosotros. ¿Ustedes han visto a esa gente que citan Romanos 8:28, mutilado? Total. La Biblia dice que todo ayuda bien. No, excúsame. No es solo eso que dice, número uno. Y número dos, si tú no eres cristiano, esa promesa no es para ti. Porque dice que es a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados. Así que no es para todo el mundo. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, mis hermanos, porque en el pasaje paralelo de esta historia, en Primera de Reyes, capítulo 18, se nos dice que Asiria llevó a Israel, al reino del norte, al destierro. Y en el versículo 12 dice: porque no obedecieron la voz del Señor su Dios, sino que quebrantaron su pacto. No escucharon ni lo cumplieron. El pueblo de Dios quebrantó el pacto de Dios y Dios los mandó a la cautividad. Hermanos, no estamos diciendo que la forma en que estamos en el Señor o que Dios es con nosotros es a través de la obediencia. Pero sí estamos diciendo que la obediencia es la evidencia y la señal de que Dios está con nosotros. En otras palabras, si nosotros no estamos obedeciendo a la voluntad del Señor, sería un descaro nuestro reclamar: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Porque si estamos viviendo de una manera contraria a lo que Dios ordena, no podemos decir que Dios está con nosotros. La obediencia es la evidencia de que estamos en el Señor. Cuarto, la certeza de que Dios está con nosotros no proviene de que Él responda como nosotros queremos o como nosotros esperamos, sino de sus propósitos, que siempre son sabios y perfectos y por tanto lo mejor. De hecho, en el pasaje paralelo, en 2 de Crónicas 32:1, oigan cómo inicia. Habla acerca de todas las diferencias que hizo Ezequías como un rey piadoso en oposición a su padre, que fue un rey impío. De hecho, el papá de Ezequías, Acaz, llegó a pasar uno de sus hijos por fuego. Oigan el tipo de rey que fue. Sin embargo, Ezequías toma el trono y empieza a hacer una reforma, vuelvo y reitero, de los dos mejores reyes de Judá después de la división del reino. Y oigan cómo inicia el relato de esta historia en Crónicas, diciendo, 2 de Crónicas 32:1, después de estos actos de fidelidad, Sennacherib vino e invadió a Judá y sitió las ciudades fortificadas. En la mente de algunos esto pudiera ser chocante, pero Señor, ¿y no te está siendo fiel? Tú mismo lo dices, fue fiel y entonces ahora viene Sennacherib y lo invade como si fue igualito que a Samaria, que fueran infieles. Hermanos, el punto es que recuérdense que Dios es fiel a sus pactos y a sus promesas. Y Él está activamente ocupado en hacernos bien, en formar a Cristo en nosotros, en hacernos conforme a su imagen. Y a veces para ello, lo que usa son aflicciones y dificultades. Así que no es como algunos dicen por ahí: Dios está conmigo, nada me va a pasar. ¿Y qué hacemos con todos los santos del pasado, en las escrituras y en la historia, que le ha pasado algo? ¿Qué hacemos? ¿Decimos que eran menos santos? No, mis hermanos. Sencillamente que Dios quiso glorificarse en ellos a través de esas aflicciones. Dios quería probar a su pueblo, Dios quería llevarlo a una total confianza en Él. Porque saben que a pesar de las reformas hechas en un momento determinado, Ezequías tuvo un momento de debilidad. No está relatado en Isaías, pero en 2 de Reyes se nos dice que en un momento que Asiria presionó, ¿ustedes saben lo que él hizo? Él le ofreció un tributo para que no los atacara. ¿Y saben de dónde sacó el oro y la plata? Del templo. El oro y la plata la sacó del templo. Y hermanos, esa es una de las cosas que nos da a nosotros esperanza. Fíjense cómo he mencionado varias cosas que Ezequías no hizo bien. En un momento de debilidad acudió a Egipto. En otro momento de debilidad dio la plata y el oro. Sin embargo, mis hermanos, ¿cómo es recordado por la misma Biblia, por el mismo Espíritu Santo que llevó a los autores sagrados a escribir acerca de él? Como un rey fiel. Dios conoce nuestra condición, Él sabe que somos polvo, pero no nos juzga necesariamente por eso.
Así que mis hermanos, Dios no solamente es poderoso para hacer todo lo que quiere, sino también sabio para conocer lo que más conviene a sus propósitos y a cada uno de los suyos en cualquier circunstancia. Esto sencillamente significa que si tú y yo le oramos y no nos responde como queremos, es porque Él no quiere. Sencillamente, no porque no puede. Pero parece que el Señor no me puede responder. Sí, Él te puede responder. Lo que Él no quiere es responderte lo que tú estás pidiendo. Porque posiblemente tú crees que es tu bien, que es para tu bien, pero no va a ser para tu bien. Y hermanos, todos nosotros no hemos visto situaciones donde nos pasan cosas que no entendemos y después a veces, no siempre, podemos ver la mano de Dios detrás. Recuerdo haber leído en internet, y no digo que esta historia sea real, a veces son historias prefabricadas y puede ser que tenga elementos diferentes. Tomen la idea, pero leí en internet la anécdota de un rey que salió a cazar con su siervo y cuando estaban cazando fueron atacados por un tigre. Ellos lograron matar al tigre, pero en el evento el tigre logró morderle un dedo al rey y lo perdió. Cuando llegan a palacio, el rey, molesto, le pregunta a su siervo creyente: y dime ahora, ¿por qué tu Dios no impidió que me cortaran ese dedo? Mira ahora yo sin un dedo. Y el siervo le dijo: mi rey, yo no sé, pero Dios sabe. Y él molesto, tan molesto, lo mandó a meter preso. Tránquenlo. Tiempo después, ya sano, vuelve a salir de cacería. Y en esta ocasión, en medio de la selva, es capturado por una tribu que era reconocida por hacer sacrificios humanos a sus dioses. Así que lo tienen atrapado y lo van a sacrificar. Y en el momento ya donde lo van a tirar o lo van a poner lo van a matar para el sacrificio, el sacerdote indígena se da cuenta que le falta un dedo. Dice: espérense, no sirve, no se puede sacrificar nada que le falte algo, tiene que ser perfecto. Así que lo sueltan y él se va a su palacio. Ya ustedes saben, con ese susto. Así que feliz manda a buscar al siervo y le dice: ay, gracias, lo abraza. Dice: pero yo todavía tengo una duda. ¿Y por qué entonces Dios permitió que yo te metiera preso? Y dice el siervo: bueno, si hubieran dado con usted, a mí me hubieran sacrificado porque a mí no me falta ningún dedo. Mis hermanos, yo creo que todo creyente puede contar historias similares, historias de situaciones donde han pasado cosas y uno no las entiende del todo, para al final darse cuenta que aunque parecía que Dios estaba lejos, Él siempre estuvo allí. Él siempre estuvo allí, guiando las cosas para cumplimiento de sus propósitos. Y en quinto y último lugar, y con esto concluyo, mis hermanos, esta verdad de que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?, manifiesta en este texto, debe de llevarnos a nosotros a vivir con confianza cualquiera que sean nuestras circunstancias. Mis hermanos, si tenemos una situación difícil y oramos que el Señor nos da la salida, y Él nos da la salida, gloria a Dios por ello, porque manifiesta su poder. Pero si oramos y Él no nos da la salida, ¿saben qué? Gloria a Dios también, porque algo está haciendo, aunque nosotros no sepamos qué es. Pero si Él está con nosotros, hermanos, es que nadie puede estar contra nosotros. Así que cuando pareciera que los impíos o los enemigos del evangelio o hombres que no tienen temor de Dios están abusando de nosotros o están logrando sus propósitos, recuerden, al igual que el rey de Asiria, ellos creen que están logrando sus propósitos, pero Dios los está usando para hacernos más parecidos a Cristo, sin quitarle a ellos su responsabilidad pecaminosa, sin que Dios sea autor del pecado, y para que todo el mundo aquí bajo el sol, debajo de la tierra, cumpla la voluntad de Dios. Y hermanos, cuando nosotros servimos a un Dios así, no hay razón para estar abatido, para estar derribado, para andar por ahí que sentimos que no queremos vivir, porque la vida nos ha tratado tan mal. Mi hermano, si Dios está contigo, nadie contra ti. Eso es lo que la palabra expresa. Así que, sea que las circunstancias sean como queremos, sean que no,
sea que tengamos delante un ejército que nos parece aplastar, o sea que cuando miremos para adelante no tengamos un ejército, sino que veamos el atardecer de que habló Sujel esta mañana, sea lo uno y lo otro, siempre tendremos razones para magnificar la gloria y la naturaleza de nuestro Padre. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a creerle y sobre todo que nos ayude a recordar que sí, Él es un Dios confiable. Sennacherib dice, no confíes. El diablo nos dice, no confíes. Dios nos dice, de todas las maneras, habidas y por haber, en su palabra, por su espíritu, en nuestra experiencia, confía porque yo soy un Dios confiable. Ese es nuestro Padre. Que el Señor nos ayude a recordar estas cosas para gloria de su nombre y aún para paz de nuestras almas.